Antes de la tragedia que cambió para siempre la monarquía británica, la princesa Diana hizo un último esfuerzo para llegar a la persona que más temía. En la tranquila intimidad de una conversación profundamente personal, habló con su hijo menor, el príncipe Harry. No hubo cámaras ni transcripciones oficiales ni testigos invitados a ese momento. Todo lo que pasó entre madre e hijo permaneció encerrado detrás de los muros del palacio, conocido solo por un puñado de personas que estaban lo suficientemente cerca como para comprender que algo profundamente importante había sucedido. Durante décadas esa conversación existió como poco más que un rumor. Los historiadores reales lo mencionaron con cautela, los biógrafos lo insinuaron sin certeza, y las personas más cercanas a Diana se negaron a hablar abiertamente sobre lo que se había dicho. El propio palacio nunca reconoció que hubiera tenido lugar un intercambio tan profundamente emocional. Se convirtió en uno de esos misterios persistentes que parecían destinados a permanecer enterrados para siempre junto a la mujer que lo llevó a la tumba. Sin embargo, algunos secretos se niegan a desaparecer simplemente porque ha pasado el tiempo. Algunas historias permanecen ocultas solo hasta que las personas que las han protegido deciden que el silencio ya no sirve a la verdad. Esta es una de esas historias. Después de años de especulaciones, la princesa Ana, que fue testigo de muchos más de esos días difíciles, de los que el público jamás se dio cuenta, finalmente comenzó a hablar sobre lo que sabía. La princesa Diana murió el 31 de agosto de 1997 tras un devastador accidente automovilístico en el interior del túnel Pont del Alma en París. La noticia provocó conmociones en todo el mundo, como casi nada que la familia real moderna haya experimentado jamás. Las naciones arriaron sus banderas, millones llenaron las calles de flores y miles de millones lloraron a una mujer que se había convertido en mucho más que simplemente la princesa de Gales. Se sintió como si el mundo entero se detuviera de dolor. Detrás del inimaginable dolor público, se encontraban dos jóvenes cuyas vidas habían quedado destrozadas para siempre. El príncipe William tenía solo 15 años, mientras que el príncipe Harry tenía solo 12, cuando perdieron a la madre, que había sido el centro emocional de su mundo. Para el público, Diana se convirtió en un ícono quitado demasiado pronto. Para William y Harry, ella era simplemente su madre, y su repentina ausencia creó una herida que ni el tiempo ni la tradición real pudieron curar por completo. Mientras el mundo luchaba por comprender la tragedia, el Palacio de Buckingham inmediatamente adoptó patrones familiares de deber y protocolo. Las declaraciones oficiales se prepararon. Cuidadosamente, los arreglos funerarios se organizaron con precisión militar y cada aparición pública se llevó a cabo de acuerdo con una larga tradición real. La institución avanzó exactamente como siempre lo había hecho, enfatizando el orden, la estabilidad y el control. Sin embargo, para muchos observadores, esa eficiencia también parecía distante, comedida y dolorosamente impasible. Pero detrás de los anuncios cuidadosamente escritos y las ceremonias solemnes, se esconde algo que el palacio nunca discutió públicamente. En las semanas previas al accidente de París, se habían desarrollado acontecimientos que nunca aparecerían en declaraciones oficiales ni discursos conmemorativos. La propia Diana parecía cada vez más consciente de que la vida podía cambiar sin previo aviso. No necesariamente se estaba preparando para la muerte en sí, pero había comenzado a prepararse para la posibilidad de que algún día sus hijos tuvieran que navegar por el mundo sin ella. Fue durante esas últimas semanas que se acercó a Harry en lo que más tarde se convertiría en una de las conversaciones más misteriosas de la historia real moderna. Exactamente lo que ella le dijo nunca ha sido confirmado oficialmente por el Palacio de Buckingham, ni documentado públicamente en ningún relato autorizado. Las personas más cercanas a Diana solo poseyeron fragmentos de la historia, piezas demasiado incompletas para revelar la imagen completa.
Incluso respetados biógrafos reales dieron vueltas sobre el tema durante años sin siquiera afirmar con seguridad lo que realmente se había dicho. Ahora, sin embargo, el silencio que rodeó esa conversación ha comenzado a debilitarse. La princesa Ana, que pasó décadas observando cómo se desarrollaban estos acontecimientos desde dentro de la propia familia real, ha decidido que ya ha pasado suficiente tiempo. Su perspectiva tiene un peso extraordinario porque no se basó en chismes ni en recuerdos de segunda mano. Vivió esos días difíciles junto a la familia siendo testigo de momentos emotivos que el mundo exterior nunca vio. Lo que Ana decidió revelar ha reabierto heridas emocionales que muchos dentro de la monarquía creían que finalmente habían comenzado a sanar. El paso de casi 3 décadas había permitido que algunos recuerdos dolorosos se asentaran silenciosamente bajo la superficie, rara vez discutidos en público excepto a través de especulaciones. Sus comentarios han cambiado eso por completo, devolviendo preguntas largamente enterradas a la conversación nacional. De repente la gente vuelve a preguntarse qué sabía Diana y por qué se sintió obligada a hablar cuando lo hizo. Para comprender el significado de esa conversación final, es necesario retroceder al verano de 1997 y examinar el panorama emocional de los últimos meses de Diana. Sin comprender el estado mental que tuvo durante ese periodo, el significado más profundo detrás de sus acciones se vuelve casi imposible de apreciar. El contexto en este caso lo cambia todo. La mujer que hablaba con Harry era muy diferente de la joven princesa asustada que había ingresado a la familia real años antes. En el verano de 1997, Diana ocupaba un lugar emocional inusualmente complicado. Su divorcio del entonces príncipe Carlos había finalizado el año anterior después de años de agitación pública y angustia personal. Se habían completado acuerdos financieros, se habían resuelto los asuntos legales y uno de los matrimonios más seguidos de cerca en la historia moderna había llegado oficialmente a su fin. Sin embargo, aunque el capítulo legal se había cerrado, las consecuencias emocionales seguían siendo mucho más complejas. El divorcio tuvo un coste personal considerable. Diana perdió el codiciado estilo de Su Alteza Real, una decisión simbólica que muchos interpretaron como otro recordatorio de lo lejos que la habían alejado de la institución a la que una vez había ingresado con tan juvenil inocencia. Cuando se casó con Charles, era notablemente joven y en gran medida no estaba preparada para las extraordinarias presiones que la esperaban. Años más tarde se encontró fuera del mismo sistema que una vez había definido su identidad. Sorprendentemente, sin embargo, Diana se negó a permitir que esas pérdidas definieran el resto de su vida. En lugar de retirarse del servicio público o desaparecer de la atención internacional, se reconstruyó con extraordinaria determinación. Dedicó su energía al trabajo humanitario con una pasión que sorprendió incluso a muchos de sus críticos de toda la vida. Liberada de algunas de las restricciones del protocolo real, abrazó causas que reflejaban sus convicciones personales más profundas. Su campaña contra las minas terrestres se convirtió en una de las misiones definitorias de sus últimos años. Diana viajó a países como Angola y Bosnia, caminando por campos minados activos que aún mostraban las cicatrices mortales de la guerra. Conoció a familias devastadas por el conflicto, abrazó a niños cuyas vidas habían sido alteradas permanentemente por explosivos enterrados, y se colocó deliberadamente en situaciones que atrajeron la atención mundial sobre crisis humanitarias a menudo ignoradas por los gobiernos. Esas poderosas imágenes resonaron en todo el mundo. La respuesta del público fue extraordinaria. La gente ya no la veía únicamente a través del lente de la tradición real o las expectativas palaciegas. En cambio, abrazaron a la mujer misma compasiva, valiente y dispuesta a estar al lado de la gente común, en lugares que pocas celebridades globales visitarían voluntariamente. Ya no era el Palacio de Buckingham el que daba forma a la identidad pública de Diana. La propia Diana se había convertido en una de las voces más influyentes del escenario internacional.
Se dice que esa creciente independencia inquietó a ciertas figuras dentro del establishment real. Ya no era una princesa cuyas apariciones, discursos y obras caritativas podían gestionarse cuidadosamente a través de canales palaciegos. En cambio, poseía su propia plataforma, su propia influencia mundial y un nivel de afecto público que frecuentemente eclipsaba la popularidad de la propia institución. En muchos sentidos, Diana se había vuelto más importante que el papel que alguna vez había desempeñado. Sin embargo, a pesar de su notable influencia global, un papel siguió siendo más importante para ella que cada aparición pública combinada. Más allá de las campañas humanitarias, la atención de los medios y el reconocimiento internacional, Diana se consideraba ante todo una madre. Todo lo que logró profesionalmente finalmente quedó en segundo lugar después de William y Harry. Fue la preocupación por sus hijos, no la política, la publicidad o la reputación, lo que dio forma a muchas de sus decisiones durante esos últimos meses. Las personas que pasaron tiempo con Diana durante el verano de 1997 describieron más tarde a alguien que vivía con dos realidades emocionales aparentemente contradictorias. Por un lado parecía más pacífica de lo que había estado en muchos años y finalmente descubrió un sentido de propósito que existía más allá de las limitaciones de la vida real. Por otro lado llevaba consigo una ansiedad silenciosa que muchos a su alrededor nunca reconocieron del todo. Las personas más cercanas a ella sintieron que la esperanza y la preocupación coexistían. La paz vino de finalmente vivir de acuerdo con sus propios valores. El trabajo humanitario le dio un renovado sentido de significado, permitiéndole dedicarse a causas que realmente creía que podían cambiar vidas. Quizás por primera vez desde que se unió a la familia real, Diana sintió que estaba dando forma a su propio futuro, en lugar de simplemente cumplir con las expectativas impuestas por los demás. Esa libertad le trajo un nivel de satisfacción emocional que había buscado durante mucho tiempo. La ansiedad, sin embargo, se centró casi exclusivamente en William y Harry. Diana se preocupaba por ellos constantemente, pero no solo de la forma habitual en que las madres se preocupan naturalmente por sus hijos. Sus preocupaciones estaban profundamente informadas por la experiencia personal dentro de una de las instituciones más antiguas y complejas del mundo. Ella entendió la monarquía desde adentro como muy pocas personas podrían hacerlo. Después de pasar 16 años dentro de la familia real, Diana creía entender exactamente cómo la institución moldeaba a quienes nacían en ella. Había visto personalidades moldeadas gradualmente para adaptarse a las expectativas, la individualidad suavizada bajo siglos de tradición y emociones privadas a menudo sacrificadas por el deber público. Esas experiencias dejaron en ella impresiones duraderas. Temía que el mismo sistema que había transformado gran parte de su propia vida eventualmente también remodelara a sus hijos. Sus preocupaciones se extendían a ambos niños, pero no eran idénticos. William, como futuro rey, tenía un destino que ni él ni Diana creían que pudiera cambiarse de manera realista. Su futuro, aunque inimaginablemente exigente, poseía cierta claridad porque todos entendían el papel que se esperaba que desempeñara. La corona eventualmente se convertiría en su responsabilidad y tanto la madre como el hijo aceptaron silenciosamente esa realidad. El futuro de Harry parecía mucho menos seguro. A lo largo de la historia real, el hermano menor del heredero a menudo ha sido descrito simplemente como el repuesto, un título que conlleva expectativas complicadas a pesar de su significado aparentemente sencillo. Mucho antes de que Harry entendiera completamente esa etiqueta, ya había comenzado a moldear cómo otros veían su lugar dentro de la monarquía. Se esperaba que apoyara al futuro rey sin convertirse él mismo en el centro de la institución. Diana reconoció los riesgos emocionales ocultos en ese papel. Observó cómo su hijo menor se convertía en un niño notablemente cálido, afectuoso y profundamente leal, que expresaba abiertamente emociones de maneras que William, un poco mayor,
y cada vez más consciente de las expectativas reales, ya había comenzado a contener. Harry adoraba a su madre con total franqueza, y todos los que los veían juntos notaban la extraordinaria cercanía que compartían. Su vínculo era imposible de pasar por alto. Para Diana, sin embargo, esa apertura representaba al mismo tiempo una hermosa fortaleza y una profunda vulnerabilidad. Le preocupaba que la naturaleza sensible de Harry algún día pudiera chocar dolorosamente con una institución que no siempre estaba equipada para fomentar la honestidad emocional. Temía que él necesitaría orientación, comprensión y seguridad que la tradición palaciega podría tener dificultades para brindarle. Esas preocupaciones permanecieron con ella constantemente durante los últimos meses de su vida. Ella creía que Harry enfrentaba un desafío único. A diferencia de William, cuyo futuro siguió un camino constitucional claramente definido. Harry pasó su edad adulta buscando un propósito dentro de una estructura familiar que a menudo luchaba por definir el papel del hijo menor. Diana temía que con el tiempo pudiera verse arrastrado en direcciones contradictorias, dividido entre el deber, la identidad y la felicidad personal. Esos temores la inspiraron a prepararlo lo mejor que pudo mientras todavía tenía la oportunidad. Fueron esas preocupaciones las que finalmente la llevaron a tomar una decisión final. Eligió decirle a Harry algo que creía que él necesitaría desesperadamente si las circunstancias alguna vez los separaran. Ya sea un consejo, una tranquilidad, una advertencia o una verdad profundamente personal, sigue siendo una de las grandes preguntas sin respuesta que rodean sus últimas semanas. Cualesquiera que fueran esas palabras, Diana claramente creía que tenían una importancia duradera. Durante casi 30 años, los rumores sobre esa conversación circularon silenciosamente en los círculos reales. Pequeños fragmentos surgieron en las biografías, aparecieron breves pistas durante las entrevistas y surgieron referencias ocasionales de personas que habían conocido personalmente a Diana. Sin embargo, nadie pareció capaz o dispuesto a revelar la historia completa. La imagen completa seguía siendo frustrantemente fuera de nuestro alcance. La perspectiva de la princesa no cambia esa conversación porque su conocimiento proviene de la experiencia directa y no de la especulación. Ella estuvo presente durante esos días extraordinarios, presenciando momentos emotivos ocultos a las cámaras y ceremonias públicas que siguieron a la muerte de Diana. A diferencia de los comentaristas que se basan en rumores, Ana llevaba recuerdos de primera mano de los acontecimientos que se desarrollaban detrás de las puertas del palacio. Esa diferencia hace que su voz sea excepcionalmente significativa. Durante casi 3 décadas, Anne supuestamente cargó esos recuerdos en silencio a través de cada controversia importante que involucraba a la familia real. Ella permaneció en silencio mientras William y Harry crecían hasta la edad adulta, mientras las tensiones dentro de la monarquía se intensificaban y Harry y Meghan finalmente se alejaban de sus deberes reales. Mientras estallaban debates públicos a su alrededor, Anne siguió guardando lo que sabía. La pregunta obvia es por qué ha decidido hablar ahora, después de permanecer en silencio durante tantos años. En última instancia, esa pregunta puede resultar incluso más significativa que la conversación misma. Quienes conocen a la princesa Ana entienden que las entrevistas públicas nunca han sido parte de su enfoque de la vida real. A lo largo de décadas de servicio, se ganó una reputación de disciplina, moderación y una negativa casi inquebrantable a discutir en público asuntos familiares profundamente personales. Que alguien con esa reputación finalmente rompa su silencio sugiere que cree que la verdad se ha vuelto más importante que la tradición de permanecer en silencio. Es simplemente un hecho que cualquiera que siga a la familia real entiende sin necesidad de que se lo digan. Anne es el miembro más trabajador de la familia Windsor según casi todos los estándares mensurables. Ella lleva a cabo más compromisos públicos que cualquier otro miembro de la realeza, año tras año. Ella aparece
y hace el trabajo. Ella no se sienta a abrir viejas heridas para el consumo público, que es exactamente la razón por la que lo que sucedió a principios de 2026 provocó conmociones en todas las salas de prensa reales de Gran Bretaña. Anne habló no en una declaración palaciega, cuidadosamente manejada y filtrada a través de 3 niveles de personal, de comunicaciones o en un breve comentario a un periodista en un acto público. Habló largamente con claridad y habló de Diana. El momento que lo desencadenó no surgió de la nada. Para entender por qué Ana finalmente rompió su silencio, hay que entender lo que se había estado construyendo dentro de la familia real en los meses previos a su decisión. Porque Ana no se despertó una mañana y decidió espontáneamente reabrir el capítulo más doloroso de la historia moderna de la monarquía. Algo la empujó. A finales de 2025, la tensión dentro del palacio en torno a Harry había alcanzado un nivel que los conocedores describieron como insostenible. Harry había pasado años desmantelando su relación con la institución desde fuera. Las entrevistas, las memorias y el documental. Cada uno había aterrizado como una explosión controlada dentro de los muros del palacio. Habían obligado a la familia a absorber otra ronda de escrutinio público, mientras mantenían una apariencia de silencio digno. El palacio lo había logrado apenas, pero lo había logrado. Luego vino el acontecimiento que cambió por completo el cálculo de Anne. Fuentes cercanas a la familia real confirmaron que en el otoño de 2025 comenzaron conversaciones serias sobre la posibilidad de que Harry regresara a algún tipo de rol real oficial. Las discusiones fueron tranquilas, exploratorias, pero reales, y llegaron a oídos de Anne. Ana no estaba contenta. Quienes la conocen describen a una mujer que procesa las emociones a través de la acción más que de la expresión. Ella no levanta la voz, no hace declaraciones dramáticas, pero cuando la princesa Ana decide que es necesario hacer algo, lo hace. Y lo que decidió en el invierno de 2025 fue que la familia había estado operando durante demasiado tiempo con información incompleta. Específicamente que se había permitido que la versión equivocada de los deseos finales de Diana moldeara toda la vida de Harry. Déjalo reposar por un momento, porque lo que Anne sugiere con esa posición es significativo. No se limita a corregir un malentendido histórico. Ella está diciendo que Harry ha estado viviendo una narrativa. Una narrativa que se construyó sobre una base que nunca fue del todo cierta. Que las decisiones que tomó, las distancias que creó, las batallas que libró, estuvieron moldeadas por algo que le dijeron, le mostraron o le dirigieron. Creer que eso no reflejaba el panorama completo. Y Anne cree que fue una de las pocas personas aún vivas que pudo proporcionar esa imagen completa. La relación entre Ana y Diana nunca fue sencilla. Todo eso está bien documentado. Las dos mujeres ocuparon espacios muy diferentes dentro de la familia real. Diana llegó siendo una mujer joven que no sabía casi nada sobre la institución a la que ingresaba. Anne había nacido en él, moldeada por él desde su primer aliento. Había aprendido sus códigos, exigencias y reglas tácitas, mucho antes de que Diana pusiera un pie dentro de un palacio. Hubo fricciones entre ellos a lo largo de los años. Eso no es un secreto. Los biógrafos reales han escrito extensamente sobre ello. Anne no siempre simpatizó con las luchas públicas de Diana. Ella no era la cálida confidente que lo eran algunos de los otros aliados de Diana. Pero esto es lo que esos mismos biógrafos frecuentemente pasan por alto. Anne observaba a Diana más de cerca que casi nadie, no necesariamente con calidez, pero sí con atención. El tipo de atención que solo proviene de alguien que está simultáneamente dentro de la misma institución y fuera del drama emocional que la rodea. Anne nunca se dejó llevar por el fenómeno Diana como lo hizo el público. Ella nunca estuvo cegada por eso. Vio a Diana claramente tanto las cualidades extraordinarias como las complicadas. Y en el último año de la vida de Diana, algo cambió entre ellos.
Fuentes que estuvieron presentes en los círculos reales durante 1996 y 1997 describen un cambio silencioso y en gran medida no reconocido en la dinámica entre las dos mujeres. El divorcio había sido finalizado. Tatiana ya no era técnicamente miembro de la familia real en el sentido institucional. Y extrañamente esa separación de la institución pareció crear una pequeña brecha entre ella y Anne. Nunca fueron cercanos, que quede claro, pero hablaron. Más de lo que la gente sabía, más de lo que cualquiera de ellos se hizo público. Y en esas conversaciones, Diana le dijo cosas a Anne que no dijo a la prensa, ni a los biógrafos ni a los amigos, cuyos relatos llenaron los libros publicados después de su muerte. Anne se aferró a esas cosas. Durante 28 años se aferró a ellos a través de las batallas públicas sobre el legado de Diana y las discusiones sobre quién era ella realmente y qué quería realmente a través de la salida de Harry, de la vida real y su explicación muy pública de su propio dolor. Durante todo el proceso, Anne no dijo nada. La gente dentro del palacio asumió que el silencio de Anna era indiferencia, que simplemente no le importaba lo suficiente la cuestión de Diana como para abordarla. Pensaron que su famosa naturaleza práctica la hacía inmune al peso emocional del tema. Estaban equivocados. El silencio de Anne no era indiferencia. Fue una elección, una decisión deliberada y renovada diariamente, mantener algo protegido, hasta que llegó el momento en que mantenerlo protegido hacía más daño que bien. Ese momento llegó en enero de 2026. Lo que sucedió específicamente en ese mes, para que finalmente Anna hablara, no ha sido completamente confirmado por fuentes de palacio. Pero dos relatos distintos de personas cercanas a la Casa Real describen una reunión familiar privada que tuvo lugar en la primera semana de enero. Una reunión en la que se discutió directamente la cuestión del posible regreso de Harry a sus deberes reales. Un encuentro en el que se hicieron ciertas afirmaciones sobre lo que Diana hubiera querido para su hijo. Anne escuchó esas afirmaciones, y luego en la forma mesurada e inquebrantable que define todo lo que hace, dijo a la sala que lo que se decía no era exacto. Ella no se detuvo ahí. Al cabo de unos días, Anna había aceptado hablar públicamente sobre lo que sabía, no con un tabloide ni con un programa de entretenimiento televisivo, sino con un historiador real de confianza, con credenciales impecables y un historial de trabajo serio y documentado. La conversación fue grabada. Su contenido se verificó con el material de archivo real existente antes de que se publicara una sola palabra. Y cuando esas palabras finalmente llegaron al público, la reacción dentro del palacio fue inmediata, porque lo que Anna reveló no fue una pequeña corrección al registro histórico, fue una detonación. La pregunta ahora es ¿qué le dijo Diana realmente a Harry? ¿Cuáles fueron las palabras que Anne ha estado protegiendo durante casi 3 décadas? ¿Y por qué esas palabras tuvieron el poder de remodelar todo lo que vino después? Ahí es exactamente hacia donde vamos a continuación. No vayas a ninguna parte. Lo que Diana realmente le dijo a Harry. Este es el capítulo que el palacio nunca quiso que se escribiera. Durante 28 años, la cuestión ha permanecido en el fondo de cada historia real, entrevista a Harry, documental Memorias de Anna. ¿Qué le dijo Diana a su hijo menor antes de morir? ¿Con qué lo dejó? ¿Qué dio forma al hombre en el que se convirtió? Las respuestas siempre han sido parciales. Fragmentos de amigos, sugerencias de biógrafos cuidadosas, sugerencias de personas que conocían algunas piezas, pero nunca el panorama completo. Anne conocía todo el panorama, y lo que ha revelado atraviesa casi 3 décadas de especulaciones, con la precisión de alguien que estuvo allí, que escuchó, y que ha tenido mucho tiempo para comprender exactamente lo que significaban esas palabras. Comencemos con la configuración. Según Anne Diana, tuvo una conversación privada con Harry en el verano de 1997.
La fecha exacta no ha sido revelada, pero las fuentes la sitúan en julio, aproximadamente 6 semanas antes del accidente en París. Diana había regresado de uno de sus viajes al extranjero. Harry estuvo en el Palacio de Kensington con ella durante unos días, antes de ir a Balmoral con la familia real en general. Fue una visita de verano normal y corriente en casi todos los sentidos exteriores. Una madre y su hijo pasando tiempo juntos antes de una separación que ninguno de los dos quería. Pero Diana había estado pensando mucho durante semanas. Quienes estuvieron cerca de ella en ese período describen a una mujer que se había vuelto cada vez más reflexiva sobre el futuro, no de una manera morbosa, sino en la forma en que a veces lo hacen las personas, cuando la vida les ha entregado suficiente incertidumbre como para dejar de asumir que el mañana está garantizado. Diana había recibido amenazas. Todo esto se ha documentado en múltiples fuentes creíbles a lo largo de los años. Se ha debatido interminablemente la naturaleza y gravedad de esas amenazas, pero el efecto que tuvieron en su estado de ánimo en el verano de 1997 fue real y documentado. Estaba pensando en sus hijos y en lo que necesitarían si ella no estaba allí, y decidió que Harry necesitaba escuchar algo de ella directamente, no a través del palacio o a través de intermediarios, no a través del ambiente cuidadosamente manejado de la vida real, que ella había pasado años observando distorsionar y remodelar a las personas dentro de ella desde ella. En sus propias palabras, Anne no estaba presente en la sala cuando tuvo lugar la conversación. Que quede absolutamente claro. Lo que Anne sabe proviene de dos fuentes. La primera es la propia Diana, quien le describió la conversación a Anne en los días siguientes. El segundo es un relato privado escrito que dejó Diana, que Anne confirma haber leído, y que formó la base de lo que ahora ha decidido revelar. Entonces, ¿qué le dijo Diana a su hijo de 12 años aquella tarde de verano de 1997? Lo primero que Diana le dijo a Harry fue sobre la identidad. Ella le dijo que quién era no tenía nada que ver con su título, nada que ver con su posición en la línea de sucesión, nada que ver con la cantidad de veces que su nombre aparecía en una lista de invitados ceremoniales, o cuántas veces caminaba detrás de un miembro de la realeza en un compromiso público. Ella le dijo que el palacio intentaría definir lo que la institución ya tenía una versión de Harry, preparada un papel ya asignado, un conjunto de expectativas ya impresas, y esperando a que él creciera. Y ella le dijo que no aceptara esa versión sin cuestionarla. Esas palabras por sí solas dichas a un niño de 12 años, por una madre a la que adoraba, habrían sido significativas. Pero Diana no se quedó ahí. Lo segundo que le dijo fue sobre la familia, y aquí es donde el relato de Anne se vuelve realmente difícil de escuchar. Diana le dijo a Harry que la familia en la que crecía no siempre lo protegería de la manera que él necesitaba. Ella no estaba hablando de amor. Ella lo tenía claro según Anne. Diana nunca le dijo a Harry que la familia no lo amaba. Ella tuvo cuidado con esa distinción. Pero ella le dijo que el amor y la protección dentro de la familia real no siempre eran lo mismo, que la institución tenía sus propios instintos de supervivencia, que esos instintos en su propia experiencia habían anulado lo personal y lo humano más veces de las que podía contar. Le dijo a Harry que esperara el momento en que las necesidades de la institución y las suyas propias dejaran de ser la misma. Y ella le dijo que cuando llegara ese momento necesitaba confiar en sí mismo por encima de la versión familiar de lo que era correcto para él. Una madre le dice a su hijo de 12 años que confíe en sí mismo y no en la institución para la que lo criaron. Esta no es una instrucción casual, no es algo dicho a la ligera en una tarde de verano. Se trata de una guía deliberada y considerada de una mujer que había pasado 16 años dentro de la máquina y entendía exactamente de lo que era capaz. Anne ha confirmado que Diana eligió a Harry específicamente para esta conversación por lo que vio en él.
Diana creía que William ya había desarrollado la arquitectura interna para sobrevivir a la institución en sus propios términos. Guillermo era mayor. Guillermo era el heredero. William había comenzado a construir los muros que requería la vida dentro del palacio. Harry no lo había hecho. Harry todavía estaba abierto sin vigilancia. Seguía siendo el niño que mostraba todo en su rostro y no ocultaba nada. A Diana le encantaba de Paitantela. También sabía que eso lo convertía en el más vulnerable de los dos en el entorno en el que crecían. Entonces ella le dio un marco, algo a lo que aferrarse. Pero lo tercero que Diana le dijo a Harry es la parte que Anne dice que nunca se entendió correctamente. Diana le habló a Harry sobre el perdón no como un suave estímulo maternal para ser amable, sino como una estrategia de supervivencia. Diana había pasado años en la amargura. Ella se había ganado esa amargura. Cada persona que conoció su historia entendió por qué existía. El matrimonio que nunca fue lo que parecía ser. Había sufrido la soledad dentro de una de las vidas más públicas del mundo. Y la humillación de ver al hombre con el que se había casado amar a otra persona abiertamente y sin disculparse. El despojo de su título después de todo lo que había dado a la institución. Lo había sentido todo profunda y completamente sin la protección que la negación podría haberle ofrecido. Y le dijo a Harry que la amargura le había costado que cargarla, le había costado años que no podía recuperarla. Y había gastado en la ira una enorme energía que podría haber gastado en vivir. Le dijo a Harry que llorara, que sintiera todo, que nunca dejara que nadie le dijera que su dolor no era real o no era válido. Pero ella le dijo que no permitiera que la ira se convirtiera en la base sobre la que construyó su vida. Porque eso, le dijo Diana a su hijo, era lo que quería la institución. Un Harry enojado era un Harry controlable. Un Harry enojado podría ser posicionado, manejado y en última instancia despedido. Su dolor legítimo podría reformularse como inestabilidad. Sus quejas válidas podrían convertirse en un arma contra él. Ella había visto cómo se lo hacían a otros. Ella había sentido que se lo habían hecho a ella misma. Y ella no quería que se lo hicieran a Harry. Anne ha dicho que esta parte del relato de Diana fue la más dolorosa de leer, porque cualquiera que haya observado el recorrido público de Harry durante la última década no puede evitar compararlo con la advertencia de Diana. Las entrevistas estuvieron llenas de ira cruda y sin filtrar. Las memorias que abrieron heridas en toda la familia. Los documentales que posicionaron cada relación real como una traición. Diana lo vio venir. No los detalles específicos, sino la forma del mismo. El patrón de ello. Un niño que perdió a su madre a los 12 años. Lo devolvieron a la institución que la había destrozado. Sin posibilidad de procesar esa pérdida de ninguna manera que el palacio reconociera como aceptable. Anne ha tenido cuidado de no decir que Harry se equivocó al sentir lo que sentía. Ella ha tenido el mismo cuidado de no decir que cada decisión que tomó fue la correcta. Lo que ha dicho es que las instrucciones de Diana a Harry no fueron un permiso para la guerra con la familia. Fue todo lo contrario. Diana le dijo a Harry que protegiera su propia paz, para construir una vida que fuera genuinamente suya. Encontrar un amor que fuera real y no performativo. Hacer un trabajo que significara algo para él y no solo para la máquina de imágenes del palacio. Ella le dijo que lo más valiente que podía hacer era vivir feliz, no en voz alta ni enojado, no como un arma apuntando a las personas que lo habían lastimado. Felizmente, si Harry recibió ese mensaje de la forma en que Diana lo pretendía, es la pregunta que se encuentra en el centro de todo lo que Anne ha revelado ahora. Si los años de dolor, pérdida y presión palaciega distorsionaron ese mensaje, más allá del reconocimiento, es algo que solo el propio Harry puede responder. Pero Anne ha dejado una cosa absolutamente clara. Diana no le dijo a su hijo que quemara a la familia. Ella le dijo que se salvara. Esas no son las mismas instrucciones.
y durante casi 3 décadas, la diferencia entre ellos ha quedado sepultada bajo titulares batallas legales y series documentales cuidadosamente producidas. Ahora la diferencia está registrada. Las consecuencias de que ese historial se arregle apenas han comenzado. Las consecuencias y lo que sucede. Luego nada sucede tranquilamente cuando se trata de Diana. Eso siempre ha sido cierto. Era cierto cuando ella estaba viva. Era verdad la noche en que murió. Ha sido cierto cada vez que su nombre ha surgido en una controversia real a lo largo de las últimas 3 décadas. Y es verdad ahora. Cuando se conoció el relato de Ana en enero de 2026, la reacción dentro del palacio no fue medida. No estaba compuesto. No fue el silencio cuidadoso y digno que la institución suele alcanzar cuando algo incómodo sale a la luz. Fue pánico. No del tipo visible. El palacio está demasiado envejecido como para que el pánico sea visible. Pero quienes estaban dentro de los muros describieron algo que no habían sentido en años. Una pérdida de control sobre la narrativa. Una sensación de que se había liberado algo que no se podía recuperar. Porque Anne no había simplemente compartido un recuerdo privado. Ana había desmantelado la versión de los hechos que el palacio había mantenido cuidadosamente durante 28 años. La versión que posicionó la salida de Harry de la vida real como un acto de egoísmo. Esta fue la versión que enmarcó su ira como inestabilidad más que como lesión. Permitió que la institución se alzara sobre los escombros de su infancia y se presentara como la parte razonable en una situación irrazonable. Anne no había atacado el palacio directamente. Había hecho algo mucho más eficaz. Había dejado hablar a Diana, y las palabras de Diana incluso filtradas a través del tiempo y el cuidadoso relato de Anne y aterrizaron con una fuerza que ningún comunicado de prensa podría absorber. A las 48 horas de que el relato de Anne se hiciera público, fuentes cercanas a Harry confirmaron que le habían informado de lo que Anne había revelado. Los detalles de su reacción no han sido completamente confirmados, pero 2 personas familiarizadas con la situación describieron a un hombre que estaba conmocionado, no desestabilizado, pero sacudido de la manera específica que sucede cuando algo que sospechaste durante años, finalmente, es confirmado por alguien con la credibilidad para confirmarlo. Harry siempre había creído que su madre le dejó algo, alguna guía, una versión de sí misma que iba más allá de las fotografías, las apariciones públicas y los recuerdos cuidadosamente archivados. Ahora sabía lo que era, y sabía que las personas que lo rodearon durante la mayor parte de su vida adulta le habían permitido vivir sin él. Esa comprensión no es poca cosa. Siéntate con lo que significa por un momento. Un hombre que ha pasado años en conflicto público con su familia y ha sido retratado alternativamente como víctima y villano. Tomó decisiones que le costaron relaciones, títulos y el país en el que creció. Se enteró de que su madre le había dejado una instrucción específica sobre exactamente esta situación. Una instrucción que se conocía. Eso fue documentado. Esto estuvo en manos de alguien dentro del palacio durante casi 3 décadas. La pregunta que plantea esa instrucción es la que nadie dentro de palacio quiere responder directamente. ¿Quién más lo sabía? Ana lo sabía. Eso ya está establecido. Pero Ana no existía aislada dentro de la familia real. El relato privado escrito que dejó Diana no quedó en el vacío. Fue leído. Se sabía de ello. Y se tomaron decisiones conscientemente o no sobre si alguna vez le dirían a Harry lo que contenía. Esas decisiones marcaron toda su vida. Los comentaristas reales que han seguido esta historia desde la revelación de Ana han sido cuidadosos en su lenguaje. Nadie ha hecho acusaciones directas. Nadie ha señalado con el dedo a una persona específica y dicho la palabra retenida. Pero es imposible ignorar la forma del argumento. Harry creció dentro de una institución que sabía que su madre le había dejado un mensaje sobre cómo funcionaba exactamente esa institución.
Un mensaje sobre la identidad, sobre la protección y la diferencia entre las necesidades de la familia y las suyas propias. Sobre el perdón como supervivencia más que como rendición. Anne Harry creció sin ese mensaje. ¿Qué crees que significa eso dentro del palacio? La respuesta a la revelación de Anna ha seguido un patrón familiar, sin comentarios directos. Ninguna declaración oficial aborda la esencia de lo que reveló. Un silencio cuidadoso y practicado diseñado para no confirmar ni negar, mientras el ciclo de noticias absorbe el impacto y sigue adelante. Pero esta historia no avanza, porque Anne no ha terminado. Fuentes cercanas a la princesa han confirmado que lo que reveló en enero de 2026 no fue el relato completo de lo que sabe. Fue el comienzo de esto. Anne tomó una decisión deliberada sobre cuánto liberar y cuándo. El relato privado escrito que dejó Diana contiene más de lo que hasta ahora se ha hecho público. ¿Por qué Anne lo está lanzando por etapas? Es una pregunta que vale la pena abordar. Algunos observadores reales creen que ella está protegiendo ciertas relaciones dentro de la familia y al mismo tiempo garantiza que la verdad finalmente salga a la luz. Otros creen que ella está observando la respuesta de Harry a lo que ya se ha revelado antes de decidir cuánto más avanzar. Y un número menor de personas cercanas a la situación creen que Anna está enviando un mensaje al propio palacio. Un recordatorio de que ella tiene algo importante, que la continua gestión que la institución hace del legado de Diana tiene un testimonio, un testigo de alto nivel, uno que estuvo ahí y que ha decidido que el silencio ya no es la respuesta adecuada. Para Harry el camino a seguir, a partir de aquí, no está realmente claro. La revelación no repara automáticamente lo que se ha roto. No reconstruye relaciones que fueron desmanteladas pública y dolorosamente durante años. No deshace las decisiones que se tomaron ni las palabras que se dijeron. Pero hace algo importante. Confirma que Diana lo vio claramente, que ella entendía exactamente lo que él enfrentaría y que lo amaba de manera específica y deliberada, lo suficiente como para dejarle una hoja de ruta. Si Harry podrá encontrar el camino de regreso a esa hoja de ruta después de todo lo sucedido, es la pregunta que definirá el próximo capítulo de su historia. Diana le dijo a su hijo que se salvara, no a través de la ira o la guerra, sino a través de la paz, a través de una vida genuina y tranquilamente vivida en sus propios términos. El mundo está mirando para ver si finalmente la escuchó. Diana habló, Anna escuchó. Y después de 28 años la verdad finalmente ha salido a la luz. Si esta historia te conmovió, deja tu opinión en los comentarios a continuación. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete para más. El legado de Diana aún no está terminado.